Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. Quinto grado de secundaria. Hola, soy Alejandra y hoy vamos a inspirarnos en 3 cosas que hayamos aprendido en esta pandemia. Yo, por ejemplo, aprendí que cuidándome a mí misma, también cuido a los que me rodean. Aprendí que abrazar a un ser querido es algo que no tiene precio. Aprendí también lo importante que es darme un tiempo al día para hacer algo que me guste o disfrute. ¿Y tú, qué aprendiste? Para comenzar, vamos a conectar con nosotros mismos a través de los siguientes movimientos. Vamos a empezar sentados en el piso con los ojos cerrados e intentar pensar en eso que nos enseñó la pandemia. Ahora tomamos aire y botamos. Una vez más, tomamos aire y botamos. Eso es. Vamos a hacer 2 círculos con la cabeza hacia la derecha. Y ahora uno más hacia el otro lado. Otro más. Muy bien. Ahora, pensemos en cómo podemos enseñar esos aprendizajes a otras personas cercanas. Por ejemplo, hermanos, amigos, papás. A mí se me ocurre que puede ser a través de un gracias, de compartir un momento con ellos, de conversar o ayudar cuando lo necesiten. Mientras imaginamos con quién podríamos hacerlo, nos echamos en el piso y estiramos las extremidades. Ahora nos vamos hacia una posición fetal. Regresamos y repetimos la posición fetal. Vamos a regresar y ahora vamos a sentarnos con ayuda de nuestras manos y de nuestro codo. Luego nos vamos a parar. Ahora, para ayudar a pararnos, vamos a pensar en todos los conocimientos que queremos transmitir a las personas que queremos, porque eso nos ayuda a crecer. Eso es, vamos a realizarlo una vez más. Y posición fetal, estiramos. Una vez más y estiramos. Nos sentamos y ahora arriba. Espero que pensar en estas cosas nos inspire a crear otros movimientos. No olviden que también podemos comunicar y expresarnos al movernos. ¡Nos vemos! Yo soy Romina y estoy muy contenta de estar hoy con ustedes. Y yo soy Mario y también estoy muy contento. Vamos a empezar un nuevo programa de Aprendo en Casa para quinto de secundaria. Una iniciativa del Ministerio de Educación para continuar aprendiendo desde casa de una manera segura y divertida. Nuestro objetivo para el programa de hoy es que las y los estudiantes conozcan algunos resultados del proyecto Genoma Humano y otros estudios sobre genética humana para entender la importancia de que el racismo no tiene asidero científico. Esto dentro de la experiencia de aprendizaje. Promovemos acciones para una mejor convivencia. ¡Empezamos! Les cuento una preocupación que me tiene pensando y pensando. Cuéntanos, Mario, ¿qué es eso que te tiene tan pensativo? Es que hay estudiantes que se han comunicado conmigo a través de varios mensajes y me contaron que han experimentado diversos actos de discriminación. Ay, caramba, Mario. Qué preocupante y triste que pasen esas cosas. Yo siempre me pregunto, ¿cómo puede todavía existir ese tipo de comportamientos? Además, es algo que siempre ha estado mal. Sí, Romina, estoy totalmente de acuerdo contigo. Mira estos mensajes. Me dicen apodos por mi figura y eso me lastima, pero a pesar de eso los escucho frecuentemente. Por mi forma de hablar suelen tratarme diferente, hasta de forma medio agresiva. Creo que no entienden que todas y todos tenemos el derecho a ser tratados con respeto, sin discriminación. Estas situaciones no deberían de darse, Mario. Pero ¿sabes qué? Creo saber quién puede ayudarnos. Hola, Romina. Hola, Mario. Hola, Promo. Hola, doctora Diáfana Claridad.
Los escuché y créanme que comparto su preocupación. Por eso estamos aquí, para esclarecer todos esos pensamientos y actitudes, con el poder de la ciencia, y qué mejor que con el tema de hoy. ¿Cómo contribuyen los resultados del proyecto Genoma Humano a cambiar la visión e ideas sobre el ser humano? Por eso también tenemos unas preguntas de nuestra querida promo y yo voy a darles algunas pistas con mis respuestas. Así saldremos adelante con el conocimiento. Doctora Diáfana, ¿cuál fue el objetivo del proyecto Genoma Humano? Desde el punto de vista científico, recordemos que el objetivo del proyecto Genoma Humano fue mapear el genoma humano completo, es decir, descubrir la secuencia de bases que componen el ADN, determinar el número de genes que lo componen y aplicar estos hallazgos, contribuyendo con nuevas tecnologías para el cuidado de la salud. Doctora Diáfana, ¿cuáles cree que son las causas de las semejanzas entre las personas? Científicamente, la causa de las enormes semejanzas entre las personas es poseer un ADN que determina características muy similares en todos los seres humanos. Doctora Diáfana, ¿considera que es adecuado resaltar las diferencias sobre las semejanzas en el ser humano? ¿Por qué? Considero que no. No es adecuado resaltar las diferencias sobre las semejanzas, porque no aporta beneficios para la convivencia humana. Más bien, sería muy valioso resaltar las semejanzas que tenemos y tener en cuenta que la singularidad o diferencias constituyen un sello personal que proporciona una diversidad enriquecedora donde nos toque desarrollarnos. Creo haber colaborado con las respuestas para aclarar las inquietudes. Cuando gusten, ya saben que pueden llamarme al número de laboratorio. Cuídense mucho. Muchas gracias, doctora Diáfana Claridad. Hemos empezado con un buen pie este programa, Mario. Así es, Romina. Qué buen comienzo. Y se pondrá mejor ya que tendremos la visita del profesor a quien le doy el pase para seguir aprendiendo. ¡Bienvenido, profesor! Un gusto saludarlos, Romina y Mario. Agradezco también la interesante presencia de la doctora Claridad, quien ha dado las pistas necesarias para ampliar un tema tan fascinante como el de hoy. Sobre todo porque con lo que vamos a conocer estaremos sumando la construcción de un mejor Perú en todos los sentidos. Empecemos con el aprendizaje. Si tenemos similitudes, ¿qué tanto nos parecemos? Recordemos que uno de los más importantes hallazgos del proyecto Genoma Humano fue descubrir que los seres humanos somos 99,9% semejantes a los demás. Eso significa que la comparación entre el genoma de dos personas distintas arroja dicho valor de similitud genética y que nuestra variabilidad es el 0,1%. Estos hallazgos deben significar un cambio en la visión que tengamos en la sociedad y reconocernos como personas en igualdad de derechos y oportunidades. ¿Y en dónde estaría esa diferencia entonces, profesor? Muy buena pregunta, Romina. Pasemos a explicar. Y entonces, si somos muy parecidos, ¿qué nos hace singulares? Nos hace singulares ese pequeño 0,1% que nos otorga características visiblemente no idénticas a las demás personas. Una de ellas, que seguramente a través del tiempo has escuchado mencionar, es la raza, ¿verdad? El concepto de raza, cuyo significado científico inicia probablemente de las señales visuales y genéticas de la diversidad humana, es una idea con un pasado palpable, un presente conocido y un futuro incierto. Los cambios se deben a una serie de variables como la geografía, la política, la cultura, la ciencia y la economía. Otro hallazgo importante del proyecto Genoma Humano es que durante los pasados 50 millones de años parece haber ocurrido una disminución considerable de la tasa de repeticiones en el genoma humano. Esto significa que se han reducido las secuencias de ADN altamente repetitivas. La mayoría de estas secuencias son elementos que se mueven a lo largo del genoma. Ese concepto de raza ha sido fundamental en nuestra convivencia, profesor. Por supuesto, Mario. Lo explico más en detalle.
¿Cómo contribuyen los resultados de la investigación presentada y las explicaciones científicas genéticas sobre si somos diferentes, sobre la visión de sí mismo del ser humano y en su convivencia con los demás? ¿Tiene alguna implicancia el concepto de raza? Desde la década de 1930, los avances en la genética de poblaciones y la biología evolutiva han llevado a muchos a concluir que el concepto de raza no era un marcador de la diferencia biológica especialmente útil o preciso. Y me imagino que desde ese entonces los especialistas ya estaban llegando a conclusiones interesantes, profesor. Así es, Romina. Miremos este ejemplo. Veamos el trabajo del biólogo evolutivo Theodosius Dobzhansky. El trabajo de este biólogo influenció enormemente la forma en que los científicos trataban la raza. Él concluyó que la cantidad de razas humanas variaba en función de los rasgos que se examinaban. Aunque hay diferencias humanas reales, estas no reflejan una jerarquía evolutiva. Este nuevo planteamiento se derivó de nuevos hallazgos en genética. Estos demostraron que la variación genética era mucho más frecuente en una misma especie de lo que anteriormente se creía. Finalmente, los cambios en el concepto de raza recibieron la influencia de un grupo creciente de científicos, por lo general más liberales en las cuestiones de raza que sus predecesores. Estos descubrimientos y nuevas formas de conceptualizar la raza nos debe permitir elaborar premisas y argumentos sólidos para sustentar la importancia del respeto en una convivencia libre de discriminación. Ya se está entrando al tema de la diversidad entonces, profesor. Es correcto, Mario, y nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Y las poblaciones qué tan diversas son? En 1972, el genetista Richard Lewontin publicó un estudio en el que demostraba que los humanos eran todavía más diversos genéticamente de lo que se creía. Lewontin, por medio de las técnicas genéticas moleculares de la electroforesis en gel, de las que él mismo había sido pionero, a mediados de la década de 1969, observó que la mayor parte de la variación genética, un 85,4%, estaba contenida en los grupos raciales o entre las poblaciones de una raza, que era el 8,3%, mientras que tan solo el 6,3% de variación humana se justificaba por medio de una clasificación racial. A raíz de estos hallazgos, Lewontin concluyó que la raza no tenía prácticamente significación genética alguna. Entonces, esto significa que la ciencia ha mostrado que el racismo no tiene asidero científico. Este hallazgo tiene grandes implicancias en la visión que tengamos del ser humano, siendo capaces de hacer a un lado las manifestaciones de racismo, exclusión y desigualdades, problemas que debemos resolver. Tengamos en cuenta que las pequeñas diferencias biológicas que nos hacen únicos deben tener un significado de riqueza y diversidad biológica. Profesor, todo lo que nos está enseñando va a contribuir de una manera muy valiosa, no solo al conocimiento científico de nuestra querida promo, sino también va a dejar lecciones sobre el tema humano como personas, como ciudadanos. Vamos a ir a un corte y regresamos para seguir aprendiendo. Claro que sí, volvemos. ¡Ya volvemos! Bienvenidas y bienvenidos nuevamente. Ahora sí, profesor Ulises, y vamos a seguir con más hallazgos científicos sobre la diversidad humana. Efectivamente, Romina, observemos. Existen más evidencias del verdadero significado de la diversidad biológica humana. A finales del siglo XX, el genetista Luca Cavalli Sforza confirmó los hallazgos de Lewontin a través de estudios del ADN. Sus resultados demostraron que no había una discontinuidad genética significativa entre ninguna de las llamadas razas en nuestra especie. Por lo tanto, no se justificaba el uso de la clasificación racial en los seres humanos. Estas afirmaciones nos dan otra evidencia para desestimar el concepto de raza científicamente. Este hallazgo tiene grandes implicancias en la visión que tengamos del ser humano, lo cual nos debe llevar a entender la diversidad como un aspecto positivo que suma ideas para colaborar con el bien común y el buen vivir. Sin embargo, aunque estaba cada vez más claro que el concepto de raza no era una herramienta útil de clasificación,
varios prominentes científicos, ninguno de ellos genetista, siguieron afirmando que la raza era un concepto biológico legítimo y que los que argumentaban contra la raza tenían intereses políticos no científicos. Entonces, profesor, hay un versus entre la diversidad humana y el concepto de raza. De acuerdo, Mario, y pasamos a ver esa separación. Venter y Collins subrayaron que su trabajo confirmaba que la diversidad genética humana no puede recogerse en el concepto de raza y que además demostraba que todos los seres humanos tienen secuencias de genoma que son idénticas en un 99,9%. En la celebración de la Casa Blanca en junio del 2000, Venter dijo: "El concepto de raza no tiene fundamento genético ni científico". Un año más tarde, Collins escribió: "Los que desean trazar límites raciales precisos alrededor de ciertos grupos no podrán utilizar la ciencia como justificación legítima. Lamentablemente, a pesar de los avances en el pensamiento científico sobre la raza, el racismo y las creencias de las razas persisten". Y de todas maneras teníamos que llegar a un problema como ese, profesor: el racismo. Es así, lastimosamente, Romina. Hay aportes de la ciencia en el tema del racismo, pero el racismo es tan complicado que la ciencia por sí sola no puede erradicarlo. No obstante, los científicos tienen mucho que ofrecer al debate sobre la naturaleza de la raza y la clasificación racial, y haríamos bien en escuchar lo que dicen. Miren, los genetistas Kelly Owen y Mary Claire King son conscientes de ello cuando escriben: "Por supuesto, el prejuicio no necesita una base racional y aún menos una base evolutiva. Pero aún así, vale la pena desechar con pruebas genéticas el mito de las grandes diferencias genéticas entre las razas". ¡Qué grandes contribuciones de estos especialistas, profesor! ¿Y en el Perú destacan algunas y algunos de ellos también? Por supuesto, Mario. Pero antes, quiero hacer un llamado a la vocación científica por la biología y la genética. Deseo animar a todas y todos los estudiantes de quinto de secundaria a elegir vocaciones científicas en el campo de la genética, ciencias biológicas y ciencias médicas, para sumar esfuerzos y contribuir con el desarrollo y calidad de vida de nuestro país. Y, como inspiración, pasaré a mencionar algunos representantes de la genética en el Perú: Jesús Córdoba, Ricardo Fullita, José Sandoval, Jaime Descayox, Margarita Velázquez, Calen Tábara y Claudia Barleta. En el 2011, estos profesionales realizaron estudios sobre poblaciones peruanas con el objetivo de avanzar en el conocimiento del origen de las poblaciones estudiadas en un contexto filogeográfico, con participantes de 7 poblaciones peruanas. Y también contamos con los aportes del Dr. Heiner Guió, quien desde el año 2010 en el Instituto Nacional de Salud del Perú investiga, entre otros temas, la diversidad genética en la población nativa y mestiza del Perú. Eso es muy motivador para todas y todos los estudiantes del país, profesor, y sobre todo con un tema como este. Le comento que llegan las preguntas de nuestra querida promo. Es así que es una sana costumbre. Claro que sí, con mucho gusto, Romina. ¿Qué argumentos podemos dar frente a la discriminación racial utilizando la información de los resultados del proyecto Genoma Humano? Muy buena pregunta. Voy a ofrecerte 2 argumentos. Primero, el más importante argumento que podemos dar utilizando los datos del proyecto Genoma Humano frente a la idea de discriminación racial es que, si comparamos el genoma de 2 personas distintas, arroja un 99,9% de similitud genética, lo que permite invalidar el concepto biológico de raza. Segundo, todo organismo vivo hereda un mapa de vida de sus progenitores. La herencia de los genes sigue determinados patrones. Los cromosomas contienen genes en una secuencia lineal compartida por los miembros de una misma especie. ¿Cómo han contribuido al ser humano los estudios de la genética de poblaciones y la biología evolutiva en la nueva visión de sí mismo y de la sociedad humana? Los estudios de biología evolutiva y los avances en genética de poblaciones han llevado a concluir que el concepto de raza no era un marcador de la diferencia biológica especialmente útil o preciso. Se ha llegado a establecer que la cantidad de razas humanas variaba en función de los rasgos que se examinaban, y más adelante se descubrió que no había discontinuidad genética significativa
entre ninguna de las llamadas razas en nuestra especie que justificara el uso de la clasificación racial de los seres humanos. ¿Por qué se afirma que las poblaciones humanas son diversas genéticamente? Porque en sus estudios, el genetista Lewontin, a través de técnicas moleculares, demostró ya en 1972 que la mayor parte de la variación genética estaba contenida entre las poblaciones de una raza, mientras que solo el 6,3% de la variación humana se justificaba por medio de una clasificación racial. Por lo tanto, la raza no tiene prácticamente significación genética alguna. Profesor, muchísimas gracias por las respuestas y por la clase de hoy. No solo hemos aprendido desde el conocimiento científico, sino que también este aprendizaje es invalorable para seguir construyendo un mejor país. Las gracias a ustedes, Romina y Mario. Y desde luego a nuestra querida promo, y justamente a ellos me quiero dirigir en este momento para brindar las conclusiones del día. Durante el programa de hoy hemos conocido cómo los aportes de los resultados del proyecto Genoma Humano son el sustento para entender la diversidad humana como un aspecto positivo del cual nos debemos sentir orgullosos. ¿Cuál es la conclusión principal? Que en la diversidad radica la riqueza humana. Cada hallazgo científico sobre la diversidad genética humana nos lleva a evaluar estos conocimientos en pro de una sociedad que entiende la diversidad como un aspecto positivo del que nos debemos sentir orgullosos, sumando al bien común y el buen vivir. Con estas conclusiones espero haber contribuido a esclarecer un tema que debería estar siempre recibiendo la atención de todas y todos los estudiantes. Ahora sí, me despido de ustedes, querida promo. Por favor, cuídense mucho, asegúrense de siempre ventilar los ambientes de su hogar, lávense frecuentemente las manos, usen doble mascarilla. Hasta la próxima. Romina, ahora sí me regresaron las ganas de ser científico. ¿Qué tal la clase de hoy? ¿No te parece? Es cierto, Mario. Todavía recuerdo tu ímpetu por la investigación. Y eso está muy bien, porque ya vimos que todo ese conocimiento nos ayuda para una mejor convivencia entre los seres humanos. Agradecemos todos esos esfuerzos y logros científicos. Exacto, porque no se trata de ese aprendizaje en estricto, sino que también crecemos como sociedad reconociendo nuestra igualdad. Y si no me equivoco, tenemos una visita de nuevo. ¡Qué gran programa, chicas y chicos! ¿Ya ven que las pistas llegaron a los lugares correctos? Ahora quiero contarles lo que me ha quedado como conclusión y que ustedes pueden considerar como un paso más en su camino de aprendizaje. Debemos sustentar con argumentos sólidos la visión que nosotros mismos, como seres humanos, con los mismos derechos, evitando la desigualdad, el racismo y la discriminación. Ese factor es fundamental para la construcción de un mejor Perú. Además, nos tiene que haber quedado claro que la genética y la biología, así como la medicina, contribuyen con el desarrollo científico y tecnológico, realizando estudios y formando una visión de sí mismo del ser humano y de la sociedad. Se debe entender la diversidad genética como una riqueza de la cual debemos sentirnos todas y todos completamente orgullosos. Eso es un resumen de lo aprendido, Mario y Romina. Ahora, a buscar nuevos misterios y nuevas dudas para resolver. Un abrazo científico para ustedes. Nos vemos pronto. Adiós y gracias por la claridad, doctora Diáfana Claridad. Romina, el programa de hoy ha sido muy interesante. Creo que nos podemos dar por satisfechos. Así es, Mario. Y ya nos estaremos viendo para seguir aprendiendo de todo. Chao, chao, chicas y chicos. Cuídense mucho y a estudiar siempre. ¡Hasta la próxima! Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.